Mi nombre es Jessica Valeria Pacricucle, estudio en la Universidad IEU, estoy estudiando la licenciatura de Derecho y yo les vengo a explicar qué es la sociología jurídica y qué son los derechos humanos. La sociología jurídica es una disciplina que estudia el derecho como un fenómeno social, analizando su relación con la estructura y dinámica de la sociedad, a diferencia del derecho positivo, que se enfoca en la interpretación de normas jurídicas. La sociología jurídica investiga cómo las leyes surgen, cómo se aplican y son percibidas por la sociedad, así como sus efectos en la vida cotidiana. Punto importante: origen y desarrollo de la sociología jurídica. La sociología jurídica surge siglos atrás en el contexto del positivismo sociológico y la consolidación de las ciencias sociales. Autores como Emile Durkheim, Max Weber y Karl Marx analizaron el derecho como parte fundamental de la organización social, sentando las bases para su estudio desde una perspectiva empírica. En el siglo XX, la disciplina se consolidó con el trabajo de autores como Eugen Ehrlich, quien introdujo el concepto de derecho vivo, y Theodor Jäger, quien estudió el impacto de las normas en las sociedades modernas. Características de la sociología jurídica. Número 1. Enfoque empírico y social. No se limita al estudio de normas escritas, sino que analiza cómo funcionan en la realidad. Número 2. Interdisciplinariedad. Se relaciona con la sociología, la antropología, la ciencia política y la economía. Número 3. Estudio del derecho en acción. Examina la aplicación y eficacia de las leyes en diferentes contextos sociales. Número 4. Análisis del cambio social. Investiga cómo los cambios culturales, económicos y políticos influyen en la evolución del derecho. Número 5. Crítica a la normatividad formal. Contrasta el derecho oficial con las normas informales que rigen la conducta social. Principales temas de estudio. Número 1. Eficacia del derecho. ¿Se cumplen las leyes en la práctica? ¿Qué factores influyen en su cumplimiento o incumplimiento? Número 2. Relación entre derecho y poder. ¿Cómo influyen los grupos dominantes en la creación y aplicación de normas jurídicas? Número 3. El derecho y el cambio social. ¿Cómo influyen las transformaciones sociales en la evolución del derecho? Número 4. El papel de las instituciones jurídicas. Análisis de la función de los tribunales, de la policía y otros organismos en la administración de justicia. Número 5. Desigualdad y derecho. Estudio del acceso a la justicia y cómo el derecho puede perpetuar o reducir desigualdades. Corrientes importantes de la sociología jurídica. Número 1. Positivismo sociológico. Emile Durkheim considera el derecho como un reflejo de la estructura social y lo divide en derecho represivo, sociedades tradicionales, y en derecho restitutivo, sociedades modernas. Número 2. Sociología comprensiva. Max Weber analiza el derecho como parte de los tipos de dominación, diferenciando entre derecho formal racional, material racional y tradicional. 3. Marxismo y derecho. Karl Marx enfatiza que el derecho es una herramienta de la clase dominante para mantener su poder sobre las clases oprimidas. Número 4. Realismo jurídico. Oliver Holmes, Eugen Ehrlich considera que el derecho real no es el que está en los códigos, sino que efectivamente rige la vida social. Importancia de la sociología jurídica. Contribuye a la formulación de políticas públicas. Al analizar la eficacia de las leyes, ayuda a diseñar normativas más justas y funcionales, favorece la justicia social, identifica desigualdades en la aplicación del derecho y propone soluciones, mejora la administración de justicia, proporciona datos sobre el desempeño de jueces, abogados y policías, explica la evolución del derecho, permite comprender cómo las normas jurídicas se adaptan a los cambios sociales,
Origen y evolución histórica de los derechos humanos. Ahora les explicaré los importantes motivos y características importantes de los derechos humanos. Número 1. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a todas las personas por el simple hecho de ser humanas. Son universales, inalienables e indivisibles y buscan garantizar la dignidad, la igualdad y la libertad de todos los individuos, sin distinción de raza, sexo, religión, nacionalidad, origen étnico o cualquier otra condición. Número 1. Origen y evolución histórica de los derechos humanos. Los derechos humanos no surgieron de un momento a otro, sino que han evolucionado a lo largo de la historia. Su desarrollo puede dividirse en varias etapas. Número 1. Derechos humanos en la antigüedad. Código de Hammurabi en 1754 a.C. Primera recopilación de leyes escritas en la que se establecen principios de justicia y equidad. En derecho romano introduce conceptos como la ciudadanía y ciertos derechos básicos para los ciudadanos romanos. El cristianismo y el concepto de dignidad humana, la idea de que todos los seres humanos son iguales ante Dios, influyen en el pensamiento sobre los derechos humanos. Algo muy importante fue que en la Edad Media hay documentos claves como la Carta Magna, que en 1215 en Inglaterra, primer documento que limita el poder del rey y reconoce derechos a los nobles. Número 3. Revoluciones, declaraciones modernas. Declaración de Independencia en Estados Unidos, 1776, proclama que todos los hombres son creados iguales y tienen derechos inalienables. Número 4, siglo XX y consolidación internacional, creación de la ONU, 1945, surge tras la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de garantizar la paz y la protección de los derechos humanos. Características de los derechos humanos. Los derechos humanos tienen ciertas características esenciales, universales, se aplican a todas las personas sin distinción. Inalienables, nadie puede ser privado de sus derechos. Indivisibles, no pueden ser fragmentados ni jerarquizados. Interdependientes, todos los derechos están relacionados y dependen unos de otros. Imprescriptibles, no caducan ni pueden perderse con el tiempo. Progresivos, se amplían y evolucionan con el derecho de la sociedad. Irrevocables, no pueden ser eliminados ni suspendidos arbitrariamente. Clasificación de los derechos humanos. Bueno, los derechos humanos se han agrupado en 3 generaciones según su evolución histórica. Número 1, primera generación, derechos civiles y políticos. Surgen con las revoluciones liberales, protegen la libertad del individuo frente al Estado, derecho a la vida, libertad de expresión, derecho a la propiedad privada, derecho al voto y participación política, prohibición de la esclavitud. Segunda generación, que en el cual conlleva derechos económicos, sociales y culturales. Surgen con el derecho del estado de bienestar y buscan garantizar condiciones de vida dignas. Derecho al trabajo y salario justo, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la seguridad social. Protección de los derechos humanos a nivel internacional. Para garantizar su cumplimiento existen organismos internacionales y tratados que protegen los derechos humanos. Organismos internacionales, principales tratados internacionales, derechos humanos en México. México ha adoptado un marco legal para la protección de los derechos humanos, por lo cual lo conlleva el artículo 1 de la Constitución, reconoce los derechos humanos de todos los habitantes. Reforma Constitucional en Derechos Humanos 2011, fortalece la protección de los derechos humanos en el país. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo autónomo encargado de recibir quejas por violaciones de derechos humanos. En fin, a pesar de los avances, aún existen desafíos en la protección
de los derechos humanos, ya que existe la desigualdad y la pobreza, la discriminación, migración y refugiados, cambio climático, que afecta al derecho a un medio ambiente sano y a condiciones de vida dignas, corrupción e impunidad. Y por último, una conclusión. Bueno, los derechos humanos son esenciales para garantizar la dignidad y el bienestar de todas las personas a lo largo de la historia. Han evolucionado para adaptarse a los cambios sociales y políticos, pero aún enfrentan grandes desafíos. Su protección y promoción requieren el compromiso de los gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad en su conjunto. Y listo, eso sería todo. Gracias.